En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y uno de los temas de mayor actualidad es el de la reforma tributaria. Hay una pregunta que uno tiene que formularle a los invitados y a todos y cada uno de ustedes. Una cosa es cuando está uno en una orilla y otra cosa es cuando está en la otra orilla. Una cosa es cuando se hace oposición, otra cuando se es gobierno. Cuando uno sale a hacer su recorrido por las calles, hay gente que le dice, vale, ¿por qué fulanito de tal cambió tanto? Uno de los debates más interesantes que le escuché al entonces senador Iván Duque, hoy presidente de la República, es que se vino lanza en ristre contra la reforma las reformas económicas del presidente Juan Manuel Santos. Y hoy ya como presidente, pues uno dice, oiga, pero ¿será posible que la gente cambie 359 grados? No, no le pongamos tanto, 180 grados. Pues bien, hoy tenemos como invitada especial a la doctora Clara López Obregón. Ella es economista de la Universidad de Harvard, entre otras. Está rotulada como la canciller de esta universidad aquí en Colombia. Pero ella estuvo en las aulas, estudió en la Universidad de Harvard, porque es que aquí me he encontrado con mucho personaje que me echa cuento, es que pasé por Harvard. Al lado de Harvard hay un instituto de inglés que se llama Harvard, pero eso no significa entrar a la universidad, haber estudiado en la Universidad de Harvard. No, simplemente asiste a una conferencia y dan un certificado de asistencia y dicen que eso fue una especialización. A propósito, doctora Clara, vamos con el tema personal, pero me gusta el tema académico, el cual siempre nos ha vinculado a través de la historia en diferentes escenarios. ¿Usted cuánto duró en la Universidad de Harvard? Yo estuve 4 años. 4 años. Hice lo que allá se denomina el bachelor's, ¿sí? Que es el equivalente aquí de la licenciatura. Ya, perfecto. Y después hice una acreditación de nivel de máster por las notas que obtuve en mi licenciatura. O sea, ¿le fue muy bien? Me fue muy bien, me gradué magna cum laude Ya. con una tesis laureada dirigida por ni más ni menos que Albert Hirschman, que fue uno de los grandes economistas de nuestro tiempo. Bueno, eso le significó que el presidente Alfonso López se la invitara o la nombrara, cualquiera de los términos es válido, como secretaria económica de la presidencia de la República, en una época muy difícil para el país. Y para temas económicos. Y para temas económicos. Y hablando de temas económicos, por supuesto, nos acompaña el doctor Horacio Gómez Aristizábal, que maneja todos los temas a nivel macro, pero que es un gran jurista. Doctora Clara, una pregunta simple que le hacen a uno en la calle. Yo lo único que hago es transmitir ese tipo de inquietudes. La reforma tributaria, medida regresiva, una medida inconstitucional, y la otra, la que espera que usted le responda a todos los colombianos, ¿será cierto regresar el dinero a los pobres? Y otra pregunta, ¿por qué cambia la gente tanto cuando está en una orilla y ahora está en la otra? Bueno, empiezo por la última. Yo he escrito profusamente sobre el tema tributario, entonces a mí sí me quedaría muy mal hablar distinto. En la política... O sea, usted es una mujer coherente. Muy coherente. Consecuente. Y yo siempre he sido amiga de que tributar no solamente es una obligación, sino en un Estado social de derecho es un derecho ciudadano para contribuir de manera solidaria a la realización de la política social que está contenida en la Constitución. Pero la Constitución manda que el sistema tributario sea progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cual pague los impuestos de acuerdo a su capacidad de pago, no que le cobren unos impuestos que le hagan cambiar su nivel de vida solamente para estar a paz y salvo con el fisco. ¿Qué es lo que va a pasar con esta reforma tributaria? Porque sigue por el camino. Yo coincido más con la tesis de Iván Duque, senador, cuando criticó la reforma. No, me encantaba, ¿sí? Yo le hacía fuerza. Cuando él criticaba la reforma tributaria del presidente Santos, estando yo en el gobierno, hice muchísimo para impedir que se gravaran los bienes de la canasta familiar, pero bien la crítica que hacía el entonces senador Iván Duque, que incorporaron
al cobro del IVA una cantidad de productos, por ejemplo, los del aseo personal y en el caso de las mujeres, temas esenciales para la salud. Y entonces usted mira eso y dice, bueno, ¿qué le pasó al presidente Duque que criticaba que se expandiera a los bienes de aseo personal y ahora nos los está extendiendo a absolutamente todos los productos de la canasta familiar? La pregunta, doctora Clara, ¿por qué la gente cambia cuando está en esta orilla y pasa a la otra? ¿Por qué? Uno debería serlo consecuente. Sí, yo creo que eso de ser oposición por oposición nunca es de buen recibo. Y yo creo que aquí nos acostumbramos en Colombia a hacer una oposición sistemática, no a evaluar las necesidades del país, las políticas públicas y plantear alternativas, porque ¿cuál es la alternativa a seguir expandiendo el cobro del IVA, como lo hizo el presidente Juan Manuel Santos y ahora lo pretende hacer el presidente Iván Duque? Y que lo vienen haciendo todos los gobiernos. Pero le hago un comentario, doctora. Eso que dice usted que pues, los impuestos son progresivos, eso es verdad, pero todo en la vida es relativo y no hay verdades absolutas. Eso del impuesto progresivo quiere decir que entre más tenga una persona hay que cobrarle más impuestos, pero también hay este problema respecto a ese punto, de que en Colombia los ricos, se dice, están pagando casi el 70% en impuestos de sus utilidades y que si le siguen subiendo más impuestos viene la fuga de capitales y que ahora en el campo global los estados están pensando mucho en cuáles dan más estímulos tributarios a los empresarios, a los ejecutivos, a los comerciantes y para así mismo atraer capital, crear frentes de trabajo y crear nuevas empresas. Eso quiere decir pues de que en cierta forma el impuesto progresivo debe tener también un control a ciertas alturas, porque de lo contrario habría fuga de capitales. Eso de una parte. De otro lado, eso de la canasta familiar que van a castigar ahora, yo creo que es una simple propuesta y proponer no es obligar, sino que puede servir para negociar y seguramente eso se va a caer en la Cámara, pero a cambio seguramente de otras contrapropuestas. Oiga, el doctor Horacio me permite hacer una pregunta, ¿no? Y me motiva a hacer una pregunta mejor. Y es que yo recuerdo al presidente Belisario Betancur que dijo el IVA, eso va a ser transitorio. ¿Cuál transitorio? Eso cambió, No. Parece cantos de sirena. Esa es la famosa frase, creo que era de Benjamin Franklin, que solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Eso no hay de dos. Pero mire, doctora Horacio, el tema es mucho más complejo. Lo que usted está aseverando viene de un estudio que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza de Doing Business del Banco Mundial, que suman el IVA, las tasas, no el impuesto, la tasa del IVA, la tasa del predial, la tasa de contribuciones a la nómina tanto de los trabajadores como de los empresarios, la tarifa de renta, y entonces le suma todo eso el 70%. Si estuvieran pagando el 70%, en Colombia estaríamos nadando, pero nadando en recursos, seríamos como Arabia Saudita. No, aquí los más altos ingresos, y eso está comprobado con un estudio hecho, con información que debería estar publicada en la página de la DIAN, pero se mantiene como si fuera una reserva de Estado, un secreto que no le cuentan a nadie, es la concentración de la riqueza del país. Resulta que el 1% de los contribuyentes, que son los que devengan el grueso, el 20% del Producto Interno Bruto Nacional, en promedio pagan de sus ingresos apenas el 7%, mientras la clase media, que es la que está en el sándwich, que no tiene el asesor tributario y que no tiene el lobby para que en cada reforma tributaria le metan una exención y una gabela, le toca pagar completico. Deje ahí, doctora, porque vamos a una pausa, dejemos ahí en la clase media, porque eso me motiva a formular una pregunta sobre qué va a pasar con la clase media. Le siguen metiendo la mano al bolsillo y alguien dijo, es que ya los bolsillos no están rotos. Dijo, los bolsillos los tenemos rompidos. Mal utilizada la palabra, pero bueno, es gráfica. Ya regresamos.
A propósito de la clase media, dice que el sostén, el punto de equilibrio de toda democracia es fortalecer la clase media. Pero mire, con esto de la reforma tributaria del presidente Iván Duque, ahora, y me voy a focalizar en Bogotá, porque pues la doctora Clara López fue alcaldesa de Bogotá, secretaria de Gobierno de Bogotá, Secretaría de Hacienda de Bogotá, Contralora de Bogotá, por supuesto, ministra de Trabajo. Oiga, ¿qué va a pasar con la clase media? Que por aquí a nivel nacional le meten la mano. Y ahora a nivel Bogotá, oiga, mire lo que acaba de suceder. Predial. Valorización, valorización. Entonces, ¿en qué va a quedar la clase media? Y con un ítem. Llevé mi carro al taller y el del taller cogió mi carro y lo llevó a comprar un repuesto y le tomaron una foto. Pues, ¿cómo le parece que aparezco pringado? Ese es el término gráfico. Ya lo están ejecutando. Y entonces, no, ya tengo una cuentica. Pues bueno, yo no manejo mucho, yo soy un hombre yo no tengo estratificación, pero me amaneció embargada la cuenta. Oiga, eso es una represión total. ¿Cómo se embargada? Eso, embargada, sí, embargada, porque yo nunca me enteré. Porque no se enteró que le habían puesto una fotomulta. Una fotomulta. Ah, ya. Entonces, pero bueno, ¿qué va a pasar entonces con la clase media que usted tanto defiende? No, es algo verdaderamente escandaloso porque tienen que armonizar las políticas. Entonces, mientras el gobierno expande el cobro del IVA, y yo quiero decirle, doctor Horacio, lo que eso significa. Han dicho en la exposición de motivos que con la expansión del IVA, aún bajándole un punto, van a recaudar 12 billones de pesos. Óigalo bien, eso es, la reforma tributaria del presidente Santos recaudó 7,5. O sea, esto es un 60-70% más que la reforma del año 2016. Van a sacar el grueso de esa clase media, pues vive en las ciudades. Van a tener que pagar sobre absolutamente cada bocado que se metan a la boca, ¿sí? 18% más. Una pregunta, usted que conoce mucho el ambiente político, si mermelada y siendo estos parlamentarios que eran del gobierno casi de Santos, ¿sí cree usted que pase esa reforma o va a ser muy mutilada? Pues vamos a ver qué pasa. ¿Usted cómo la ve? Vamos a ver qué pasa, porque yo quiero terminar mi argumento. Muy voraz. Yo quiero terminar mi argumento por lo siguiente, porque yo he sostenido que sí hay que cobrar impuestos. Lo que pasa es que no hay que cobrárselos a la clase media que ya no puede más. Hay que cobrárselos a los que tienen mucha plata, que hay que pagar las rentas de capital, tienen que pagar, los dividendos tienen que pagar. Las empresas chiquitas, por ejemplo, se les debe bajar la tasa tributaria, pero las grandes empresas que no generan el empleo en este país, usted sabe que el 90% del empleo lo producen son las microempresas, las famiempresas, las pymes, las mini pymes. Entonces, a ellos hay que darles la mano. Entonces, eso es lo que es ser progresivo, darle la mano y darle un tratamiento reducido en materia de tarifas a los chiquitos que tienen menos ingresos y menos cómo protegerse, y dejar que los que están haciendo grandes ganancias pues contribuyan de manera razonable. Tampoco hay que expropiarlos, ¿quién dijera? Si no, ahí sí acabamos con el estímulo para hacer empresa. Pero lo de la canasta familiar es infame. Entonces, esa plata la tienen que buscar es en otra parte. Yo eso lo he escrito en todos mis libros. Yo soy amiga de que paguemos impuestos, cada cual de acuerdo a su capacidad de pago. Doctor Horacio, ¿usted se recuerda cuando estábamos en el plebiscito que sacaron una falsa noticia que iban a ponerle impuestos a las pensiones? En esta reforma tributaria que tanto denunciaron los uribistas una falsedad en la época del plebiscito, en esta reforma tributaria le van a poner impuestos a las pensiones porque las asemejan a renta laboral. Qué cosa. Y eso en medio de el cobro de una valorización, ¿a quién? Pues los propietarios de las casas de clase media en Bogotá, precisamente es esa clase media esforzada que por fin logró su pensión, no tiene otras formas de ingreso. Entonces le van a meter impuesto a la pensión, impuesto al IVA, y tiene que pagar
2 prediales en vez de 1 el año entrante. Yo no sé qué vamos a hacer. Pero hago una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, para los privilegiados, hablamos del Estado, no solamente del sector privado, les dan cierto tratamiento de benignidad, empezando por los altísimos salarios de la clase política, a nivel de Cámara, Senado, asambleas que tienen sueldos exorbitantes? Eso de una parte. Nunca le meten mano a la clase... Y se hundió el proyecto que buscaba limitarlas. Congelarlos. Y segundo, tanta burocracia parasitaria que crean que de alto delegado para la paz, alto delegado para la salud, alto delegado, como 50 delegados, que hay más altos delegados que ministros en Colombia. Fuera de eso, muchas embajadas que son una manera de estrangular el presupuesto, porque se pagan en dólares y son unas nóminas bastante ruinosas para el Estado, y eso nunca lo toca. ¿Qué contesta? Sí, pues no, yo estoy de acuerdo con usted. Eso hay que tener austeridad en el gasto, y creo que el país cometió un gravísimo error en haberse consumido con una voracidad impresionante el gran ascenso del precio del petróleo la vez pasada, y ahora nos va a pasar lo mismo. No nos hemos preocupado, como han hecho países como Noruega, de ahorrar cuando el precio está alto para compensar cuando baja el precio. Entonces vamos en estos vaivenes terribles que tanto daño le hacen precisamente a la clase media, que va sacando la cabeza y vuelve y la botan al piso. A propósito del precio del petróleo, hace 2 meses estaba en $77.77. Después dijimos, esto va a subir a $88.88. Hoy está promediando los $70, de acuerdo a la referencia que nos corresponde a los colombianos. Conclusión de esta segunda parte: el IVA, impuesto al valor agregado, así se denomina, pero para nosotros los que estamos siendo afectados, y me meto en ese campo, IVA, imposible vivir así. Ay, esa es la deducción, bueno. Imposible vivir así. Ya regresamos. Muy bueno. El IVA, ya saben, imposible vivir así. Y en las redes sociales se dice la canastilla de Carrasquilla, que hace 100 años pues tenía 100 millones de pesos. Hoy eso hace 10 años. 10 años, hoy hay que colocarle un 0, más otro 0, más otro 0. Bueno, estar en el Estado como que rinde. Muy bien, doctora Clara López, vamos a lo suyo, a lo que usted viene liderando, la mesa de unidad. ¿En qué va ese cuento? Bueno, precisamente hoy... ¿Cuento o realidad? Bueno, para que haya realidad hay que hacer el cuento. La mesa de facilitación de la unidad es un espacio de interlocución donde tienen asiento absolutamente todos los sectores, incluyendo la diversidad interna de los distintos partidos que les interesa formar un bloque alternativo en Colombia. Tenemos más o menos 10, 12 sectores políticos representados. Nos reunimos para analizar temas específicos. Hace 15 días analizamos la reforma política, hoy analizamos las reglas de cómo se pueden conformar las coaliciones en el nivel local, y estamos en conversaciones. No es un camino fácil, pero es absolutamente necesario, porque viendo lo que ha pasado en el Brasil, donde ha llegado a la presidencia de la República una persona cuyas posturas contradicen Psicópata. de frente los básicos de respeto de los derechos que la democracia contemporánea en todas partes acepta a manera de consenso. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo nos vamos a defender de eso, de una posibilidad de que eso pueda suceder en Colombia, si todos los sectores democráticos del país no podemos sentarnos a hablar y ponernos de acuerdo sobre los temas en los que estamos de acuerdo? Los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos humanos, el derecho a la paz. Son temas que no podemos dejar que se pierdan en la vía del camino, porque las redes sociales, la demagogia, el big data,
están poniendo en peligro la democracia de Brasil, ya está muy maltrecha en todo el mundo. Pero ojo con lo siguiente, doctora Clara, el capitán llegó porque el pueblo lo eligió, allá no hubo ningún tipo, y además no tenía medios ni nada, ¿qué vamos a hacer si esa es la democracia? No, eso no es la democracia. Metieron a la cárcel el juez que él acaba de nombrar ministro de Justicia, qué coincidencia, metió a la cárcel al candidato que le competía, que era Ignacio Lula da Silva, en un proceso totalmente armado, porque no han podido producir una prueba. El señor Ignacio Lula da Silva no ha utilizado el apartamento que dicen que le dieron de soborno, ni está escriturado a su nombre, ni al de ningún familiar, ni ningún amigo. Entonces, saca de la competencia a la competencia. Y después arman con multimillones, eso se denunció y se verificó, con multimillones de recursos, un embate de falsas noticias, de engaños y de manipulaciones en las redes sociales. Entonces, claro, esos no son los grandes medios, que desde luego todos lo estaban apoyando, aprovechándose de la necesidad de la gente. La voy a invitar a un programa específico sobre este fenómeno, pero bueno, quedémonos en lo suyo. Nuestro partido es Colombia. Dicen que ahí está llegando, que todos los caminos conducen a Clara. Oiga, no, así se dice. Y además le quiero decir, mire, por allá en el año de 1991, después de la constituyente, me inventé una candidatura con un eslogan: nadie aún posee por esa candidata. Clara, una mujer para la paz. No era propiamente usted, era una persona que llegó al Senado cuando nadie daba un peso y gustó esa campaña, una mujer, y nos la jugamos. Y ahí sí debo recordar que la voz de Edgar Perea jugó un papel importante porque se dedicó en todos los partidos a promover esa candidatura liberal, pero también dicen que hay mucho liberal que se está reuniendo con usted, y liberales muy importantes. Liberales, por ejemplo, ¿usted qué piensa de lo siguiente? Que se le regrese la personería jurídica al nuevo liberalismo. Un acto de justicia. ¿Sí o no? Me parece que Colombia no puede seguir negando derechos que están a la luz del día. Lo del nuevo liberalismo sería una reivindicación histórica, como lo fue en su momento la Unión Patriótica. Correcto. Sobrevivieron los hijos, los militantes, pero no sobrevivió el proyecto político por las armas asesinas que se enseñorearon del país en esa época. Entonces, a mí me parece un acto de justicia y lo respaldo infinitamente. Bueno, ¿cómo es el cuento de nuestro partido es Colombia? Bueno, nuestro partido es Colombia, como su nombre lo indica, no quiere ser una parcialidad, quiere ser un heterogéneo, un punto de encuentro, pluralista. Sí, un punto de encuentro para buscar bases de unidad. Nos llamábamos Todos Somos Colombia, pero el Consejo Nacional Electoral nos arrebató el nombre el día que estábamos inscribiendo las listas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Horacio? Tiene pegante. Y entonces nos lo quitaron, nos lo robaron. Sí, y nos tocó cambiar de nombre y ya pues volver uno el partido que nos quitó el nombre creo que sacó 15.000 votos o 12.000 votos. Pero pues esas cosas pasan en el Consejo Nacional Electoral. Piratería. Pura piratería. Pero entonces nuestro partido es Colombia, es el mismo concepto. Es que nosotros no tenemos enemigos ni a la derecha ni a la izquierda, aunque somos gente muy progresista, somos de verdad somos portaestandartes de la paz y del Estado social de derecho. ¿A usted le gusta que la rotulen como una mujer de izquierda? Bueno, yo en el espectro político colombiano soy una mujer de izquierda. Pero en la realidad. Pero cuando viajo a Europa. En la dinámica política. No, cuando viajo a Europa yo estoy enmarcada dentro de la gente progresista de la intelectualidad del mundo. Es que Colombia está muy derechizada, está muy fanatizada. Y eso no es bueno para la democracia. No, pero es decir, pero lo que se ha visto últimamente es un punto de equilibrio entre las partes. Bueno, vamos a ver el contenido, porque cuando los equilibrios se logran en contra de principios fundamentales, hay que tenerles mucho respetico. Doctora Clara, el tiempo se nos vino encima y a propósito, Foro por Colombia, 28 de noviembre, miércoles 28 de noviembre, 5:30, organizado por
por organizaciones, organizado, no, estructurado por organizaciones muy serias como las cajas de compensación. La tendremos allí con otro personaje que hay que invitar porque tiene cosas interesantes para contarle al país a través de la historia, como lo es Carlos Alonso Lucio. Y por supuesto, allí estará un general que fue comandante general de las fuerzas militares, como lo es el general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo. Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, para darle el punto de equilibrio, porque todos los colombianos tienen derecho a expresar, y sobre todo cuando hay colombianos que piensan más allá, como el caso de nuestra invitada Clara López Obregón. Clara López Obregón. Y ese Obregón conecta por allá con la familia de Santo Domingo, pero bueno, ese es otro cuento. Que Dios les bendiga.